Hola amigos, hola hermanos. Estamos en esta ocasión listos para estudiar la palabra de Dios. El tema que vamos a estudiar es ¿por qué no celebrar el Halloween? Y vamos a permitir que la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos conteste esas preguntas. Así que tengan su Biblia, revisen los textos que vamos a estar leyendo, ustedes mismos con sus propios ojos. Así que vamos a estudiar la palabra. Yo tengo estos PowerPoint para que ustedes, donde los textos están ahí, para que ustedes puedan beneficiarse y verlos. Vamos a orar antes de estudiar la Biblia. Querido Padre que estás en el cielo, suplicamos tu santa ayuda, tu iluminación del Espíritu Santo, la ministración del Espíritu Santo. Que Él sea nuestro Maestro, que Él nos enseñe, que Él nos interprete tu palabra. Nos ponemos bajo tu cuidado, tu ayuda. Tú, el Dios que todo lo sabe, sé nuestra suficiencia y que nuestras deficiencias sean cubridas por ti. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. ¿Por qué no celebrar entonces Halloween? Es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Y tiene que ver con ese tema importante de la Biblia. Y esa pregunta, ¿somos mortales o somos inmortales los seres humanos? ¿Qué somos? ¿Cómo somos? De ahí desprende, digamos, el hecho de que vamos a desglosar cómo es que no se debe celebrar Halloween debido a varias cosas que hay, que lo vamos a ver. Inicialmente, empezando en el Edén, empezando en la creación, la primera semana de la creación. Cuando Dios creó este planeta, cuando Dios te creó a ti y a mí, cuando inventó la raza humana, Dios creó a los seres humanos, Adán y Eva, nuestros primeros padres, para ser inmortales. Y ellos se reproducirían, llenarían la tierra de seres inmortales. Que no, eso significa que vivirían para siempre, sin morir. ¿Ok? En Génesis 2, 16, 17. Sin embargo, esa inmortalidad que Dios les dio como un don a esta nueva creación, en este planeta, a la raza humana, esa inmortalidad que ellos iban a vivir para siempre era condicionada, no incondicional. Aquí está, en Génesis 2, 16, 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Versículos 16 y 17 de Génesis 2. Resumido, ciertamente moriréis el día de que me desobedezcas y comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciertamente moriréis, le dice Dios. Esa fue en un jardín perfecto, donde no había muerte, donde no había pecado todavía. Le advirtió esto al hombre que lo había creado. Génesis 3, versículo 4 y 5. Aquí encontramos el primer disfraz, el primer persona, el primer, ¿cómo se llama? Medium, el primer persona que se deja, o primer ser que se deja usar. Génesis 3, 4 al 5 dice, la serpiente dijo, estoy resumiendo, la serpiente dijo a la mujer, a Eva, no moriréis, seréis como Dios, de hecho le dijo, no moriréis. ¿Qué implica eso de que le dijo, de que la serpiente, Satanás usando la serpiente, que era un animal de los más preciosos, después de la maldición es que se arrastra y se volvió horripilante y temerosa como nosotros la vemos hoy en día, pero en el jardín del Edén tal parece que volaba, porque si no, ¿qué maldición implica de que se arrastre si al cabo siempre se arrastró? No, aparentemente la idea que parece que volaba. Era como un pajarito hermoso, por así decirlo. Después de la maldición, por eso que le dijo, te arrastrarás sobre la tierra y comerás polvo. Es lo que le dijo después de la maldición. Así que la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero es Satanás que está usando este medium, eso para engañar. Seréis como Dios, le dice. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? No moriréis. Dios los había creado inmortales para que nunca mueran, pero bajo una condición de obediencia. Y cuando le desobedecieron, cuando se dejaron engañar, le dijo, no moriréis. Y le creyeron a Satanás, no moriréis.
Y claro, la realidad es que luego de que pecaron, morimos. Y entró la muerte al mundo. Y somos mortales. Entonces, sino que seréis como Dios les engañó. Les engañó. Seréis como Dios. ¿Qué significa de que seréis como Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es inmortal. La Biblia dice que es el único inmortal. Ya lo vamos a leer en un ratito. Dios es inmortal. Vive para siempre. Para siempre, por la eternidad. Así que seréis como Dios, inmortal. Desobedece a Dios y sin embargo no moriréis, seréis inmortal. Eso es lo que dice, seréis como Dios. Génesis 3:19 ahora. La sentencia está ahí al hombre después de que había pecado. La sentencia. Le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, de la tierra fuiste tomado. Porque recuerden que él formó una estatua de barro, digamos, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahorita lo vamos a leer. Dice, porque de ella fuiste tomado, de la tierra, del polvo de la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás. La sentencia es que ahora iba a morir, que ahora se tornó inmortal una vez que pecó. Se tornó inmortal y por eso es que morimos. Mortal. Génesis 2:7 dice, Dios formó, ahí está como Dios creó el primer hombre, a Adán. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, así en su nariz, aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Esa palabra aliento yo quiero que se la graben. Solo son dos palabras en hebreo y en griego que vamos a aprender. Quiero que se la graben. No es mucho. A mí no me gusta el hebreo ni el griego. De hecho, nos dieron unas clases cuando estudiábamos de griego y hebreo y no me gustaba. Y a usted tampoco. Y a mí no me gusta cuando alguien cita en griego o en hebreo. Pero por causa de ser más claros, por causa de entender mejor la palabra de Dios, yo tuve que tragarme esa pastilla digamos, amarga. Tuve que tragarme de aprender algo, no es que sé, algo de hebreo y griego. Y entonces lo que uso es Biblia interlineal, donde está en español y en griego, español y en hebreo. Y así entiendo mejor. Así me ayudo. Está en el internet, de hecho, Biblia interlineal. Usted puede buscarla y consultar usted mismo. Está en el internet. Biblia interlineal del Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Así dice. Dice así entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y esa palabra aliento es neshama. Y fue el hombre un ser viviente, nefesh. Y hay algunas versiones que le traducen correctamente, y fue el hombre un alma. Porque esa palabra nefesh es traducida a ser viviente, es traducida alma también. O sea, quiero que noten que polvo de la tierra, más aliento de vida, neshama, igual alma viviente, ser viviente. Eso es. O sea, el hombre, tú y yo fuimos formados somos polvo y somos aliento de vida. O sea, a ese muñeco que no tenía vida, que formó del polvo de la tierra, Dios le sopló en su nariz con su capacidad de dar vida, obviamente. Yo le soplo a mi gatito que se muere en la nariz y no vive. Pero Dios obviamente es la fuente de vida. Él sopló en la nariz y entonces ese muñeco de polvo fue un alma viviente, un ser viviente, es lo que significa ahí. Nefesh es la palabra para alma, nefesh. Neshama es aliento y el resultado de unir polvo más neshama es alma o ser viviente. ¿Ok? Nefesh es ser viviente y neshama es aliento de vida. ¿Ok? Grábense bien eso. Ahora, la muerte. Cuando pecaron, Adán y Eva se tornaron mortales y murieron entonces. Después de 960 años o 930, algo así, Adán murió. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Y el polvo, dice, vuelva a la tierra, dice la Biblia, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu, ¿cuál es? Allá dice aliento de vida. Neshama, y acá espíritu, ruach es en hebreo, espíritu. Pero ruach y neshama se usa intercambiablemente, se usa como decir sinónimamente.
estas dos palabras, ruaj y neshama. Allá es traducido aliento de vida, acá es traducido espíritu. Pero espíritu es lo mismo como aliento de vida. Eso es lo que es. Ahorita lo van a ver cuando suceden las dos palabras. Así que dice, el polvo vuelve a la tierra, cuando se muere el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, ruaj, vuelve a Dios que lo dio. El espíritu o el aliento vuelve a Dios que lo dio, porque Él lo sopló en la nariz. Eso es lo que está describiendo. O sea, cuando muere la persona sucede el proceso inverso. Cuando Dios creó, une polvo de la tierra más aliento de vida y es un ser humano, es un ser viviente, es un alma. Y cuando se muere, separa esos dos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra como era. Eso es lo que dice. Es lo que pasa cuando uno muere, porque el ser humano se tornó mortal después del pecado. Ahora vamos a Salmo 146, versículo 4. La muerte estamos diciendo, y ahí está una calavera porque le decimos la huesuda, ¿ves? La huesuda. La muerte desune entonces. Desune eso que Dios unió en la creación. Después sale su aliento, dice. Y aquí aliento, allá fue traducido ruaj, fue traducido espíritu. ¿Notaron? En Eclesiastés que acabamos de leer. Fue traducido, ruaj fue traducido espíritu, pero aquí es traducido aliento. Si ven cómo se usa es ruaj, aliento. Pero allá aliento en Génesis es neshama. Pero es lo mismo. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué pasa cuando muere el ser humano? El aliento de vida sale de sus narices y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Sigue pensando? ¿Sigue siendo? No, deja de ser. Perecen sus pensamientos, dice el salmista. Salmo 146, versículo 4. En ese mismo día deja de pensar. O sea, una persona cuando muere no piensa más, pero hay más. Ahorita vamos a ver más. Y cuando se da el proceso de la muerte desune. Job 34, 14 y 15. Dice, si Él, está hablando de Dios, si Él recogiese así su espíritu, para Él su espíritu, ruaj, está aquí espíritu, otra vez, si ven, allá estaba aliento, ahora traducido el ruaj, que es la palabra en hebreo, traducido espíritu. Si Él recogiese para sí su espíritu y su aliento, aliento neshama, si ven que se utiliza ruaj, aliento, neshama, aliento. Aquí están las dos palabras en hebreo. Si Él recogiese para sí su espíritu y su aliento o espíritu es lo mismo. Toda carne perecería, todos pereceríamos, todos muriéramos si Él recogiera de nuestras narices el aliento de vida que Él tiene. Y Él la sustenta la creación, de hecho así es como vivimos. Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo, otra vez, volvería al polvo. Moriría porque del polvo fue tomado. Eso es lo que es. La muerte entonces desune. Son otros textos nada más. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Estamos diciendo que la muerte desune. Separa el cuerpo del aliento de vida. Lo que nos mantiene vivo es el aliento de vida. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Lucas 23, 46 dice así, Él está en la cruz, el Señor Jesús. Más o menos es a las 3 de la tarde. En ese viernes fatídico, Él gritó y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Expiró significa morir. Expiró. Otra versión dice, y entregó su espíritu, de hecho, en otra versión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál es la palabra en griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra para espíritu en el Nuevo Testamento es neuma, viento, soplo. Es lo que significa espíritu. Aliento. Todas esas palabras para una palabra que se llama neuma. ¿Por qué llamamos neumáticos a las llantas? Porque están llenos de aire. De ahí es una palabra griega que usamos cuando decimos neumático. Neuma, ahí está la palabra. Neuma en griego. En paréntesis significa que así se escribe en griego. Neuma. Así que el Señor Jesús, ¿qué pasó cuando murió? Entonces entregó su espíritu, separó, digamos, su cuerpo de su aliento de vida y murió. Eso es lo que pasa. En el ejemplo de la cruz del Señor Jesús pasó el mismo proceso. Su aliento fue a Dios y entonces separado de su cuerpo murió, expiró, dice el texto.
Lucas 23, 46. Vamos, eso pasa cuando mueren. Lucas 8, 54 y 55. Lucas 8, 54 y 55. Ahí está cuando Jesús une el aliento o el espíritu de vida o el soplo, une otra vez con el cuerpo muerto. Miren, un ejemplo de Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Lucas 8, 54, 55 dice, le dijo a la hija de Jairo, muchacha, levántate. Estaba muerta en la cama. Entonces su espíritu, neuma, volvió e inmediatamente se levantó. Es como decir que Jesús, el dador de la vida, el creador de la vida, su nariz. Y entonces la niña en ese cuerpo inerte, muerto, se levantó inmediatamente. Sopló sopló en su nariz. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, que se había ido. Pero el espíritu es soplo, es viento, no piensa. No es un ente pensante el espíritu. Solamente tenemos un ente pensante, un ser viviente cuando se une el espíritu más el cuerpo que fue tomado del polvo, más el cuerpo. Ahí cuando unes esas dos cosas, entonces tienes un ente pensante. Muchacha, entonces levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y después de eso, ¿qué? Le dieron de comer. Tenía hambre, dijo, y le dieron de comer. Puedes seguirlo leyendo. Lucas 54, 55. 54, 8, Lucas 8, versículos 54, 55, pero ahí es más amplio, puedes leerla toda la historia. Así que cuando estaba muerta esta niña, y Jesús le dijo, levántate, y a la voz obviamente del dador de la vida, se levantó, obedeció. ¿Pero qué regresó a su cuerpo? El espíritu, el soplo de vida, el aliento de vida. Y ahora tenemos una muchacha viva otra vez, pensando, con hambre. Eso es lo que es. Por eso la esperanza en el Nuevo Testamento es la de la resurrección. Es la esperanza del Nuevo Testamento. Los hombres y mujeres del Nuevo Testamento, ellos añoran el día de la resurrección. La esperanza es la resurrección. No de que cuando mueres vas al cielo. No existe tal cosa. No existe. Así que vamos siguiendo. Entonces Jesús ¿cuándo une el aliento de vida y el cuerpo muerto? O polvo que esté en la tumba por muchos años. ¿Cuándo los une? En la resurrección. Cuando ocurre la resurrección. Es Jesús el que hace. Alma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es importante que entendamos esta palabra alma, porque ahí hay mucha confusión en esta palabra alma. Alma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es lo que vamos a ver. El alma, vamos a ver que es mortal, no inmortal. Dice así, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas, nefesh, son mías. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo dice aquí? El alma que pecare, esa morirá. He aquí que todas las almas son mías. Nefesh es en hebreo. Y en griego es siuke, en griego. ¿Okay? Ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. El alma dice, aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Así que el alma muere. Porque el alma no es un ente que sale de nosotros. El alma eres tú, soy yo. Es un ser viviente, es una persona el alma. Dios no creó espíritus aquí en la tierra. Esta nueva creación que Él hizo es de carne y hueso, más su aliento de vida, que unido es un alma. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Adán y Eva pecaron. La Biblia dice que todos sus descendientes pecados, que no hay justo ni siquiera uno, que todos hemos pecado. Es lo que dice la Biblia. El único que se hizo hombre y que nunca pecó fue Cristo, que vino a esta tierra. El resto, todos los seres humanos han pecado. Y por lo tanto, ¿qué pasa? El alma que pecare morirá. El alma que ha pecado es mortal, en otras palabras. Satanás le engañó y le dijo, no moriréis, pero sí morimos, somos mortales. Esa es la mentira de Satanás. Sí, somos mortales. Por eso dice, el alma que pecare morirá. Me acuerdo, cuando fuimos con mi esposa hermosa a Beijing, en China, a la capital de Beijing. Nos llevó el guía turístico en el palacio del emperador. Y cuando nos estaba explicando en el palacio del emperador, nos estaba explicando la historia.
nos mostraba, nos dijo, aquí en esta fosa, en el medio, aquí está el emperador, fue enterrado el emperador. Y acá a los costados hay otras tumbas y eran como unos huecos que habían ahí. Hay otras tumbas. ¿Y por qué esas tumbas ahí? Porque cuando el emperador moría, todas sus concubinas, sus esposas, las mataban también juntamente. ¿Y por qué las mataban? Porque los chinos pensaban que no morían cuando morían, que seguían viviendo. Y entonces como seguían viviendo, las personas creían, entonces las mataban a las concubinas para que sigan con el emperador, para que sigan siendo las esposas del emperador. Las mataban y las ponían al lado del emperador. En las tumbas estaban ahí al lado. Saben que todas las culturas paganas que no tienen la luz de la verdad, que no tienen la luz del evangelio, que no tienen la luz de la palabra de Dios, creían en la inmortalidad. Los incas creían en la inmortalidad del alma. Creían que cuando tú morías, no morías. Y por eso una vez que yo fui a enterrar a un amigo y excavamos ahí en Ecuador, en una de las tumbas, vimos, era en un lugar donde había muchas aborígenes. Cuando cavamos, encontramos que había platos de comida y cucharas al lado de la tumba que cavamos ahí para poner otro muerto. Pero cuando abrimos esa tumba, se dañó, estaba ya deshecha, notamos que había ahí platos de comida que le habían puesto y cucharas y cosas que le habían puesto al muertito. Porque porque ellos creían, los incas creían que seguías viviendo. Creían que somos inmortales. Por eso. Pero no es así. La Biblia, cuando mueres, mueres. De verdad. Ciertamente moriréis, dijo. Ahora, es importante que entendamos que en la Biblia usa, por ejemplo, la Reina Valera, una versión de la Biblia, Reina Valera versión 1960, usa alma 1600 veces. Ponga atención a esto. 1600 veces usa la Biblia la palabra almas. Si tú lees del Génesis Apocalipsis, aparece la palabra alma 1600 veces. Y sin embargo, ni una sola vez dice que esa alma es inmortal. Y entonces aquí les puedo hacer un desafío. Si usted encuentra en la Biblia, leyendo de Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios, la palabra poderosa, confiable de Dios, si leemos de Génesis al Apocalipsis, no vas a encontrar una sola. Y yo les puedo desafiar. Les doy $1,000,000. Si ustedes encuentran un texto, una palabra en la Biblia, un versículo en la Biblia que diga que el alma es inmortal. ¿Y por qué entonces los cristianos, algunos creemos de que el alma es inmortal? Aunque yo ya no creo que el alma es inmortal. ¿Por qué creen entonces una gran mayoría de que el alma es inmortal? Si no existe tal texto que dice que el alma es inmortal. ¿Saben por qué? Porque la influencia del paganismo a través de la historia, la afluencia del secularismo, de la gente del mundo que no se guía por lo que dice la palabra de Dios, sino por lo que piensa la gente, es tan fuerte que se metió en el cristianismo esa idea. Los griegos, los filósofos griegos, filosofando, ellos fueron los primeros que decían que el alma es inmortal. Aunque, lo hicieron popular, digamos, y lo hicieron que se mete en la iglesia. La cultura greco-romana que abrazó el cristianismo. Pero son pensamiento pagano. Claro, los aztecas, los egipcios creían que seguían viviendo cuando morían. Todas las culturas paganas, pero no la cultura bíblica. No en la Biblia, no existe tal cosa. Son los filósofos griegos que empezaron a decir que nosotros tenemos algo adentro que es inmortal. No existe tal cosa. Y se metió al cristianismo. Lastimosamente, terriblemente. Alma en hebreo es nefesh, como ya les leí por ahí algunas. Y en griego es siuké. Y esa palabra siuké ya es parecida porque nuestro lenguaje viene de raíces griegas. Así que siuké es esa palabra, y de ahí viene psicología, de ahí viene enfermedades psicológicas, etc. Siuké, mente, de esa palabra, siuké. En hebreo, entonces nefesh, en griego siuké.
Y entonces, ¿cómo se traduce esas palabras? Tanto en hebreo en el Antiguo Testamento como en griego en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se traduce en la Biblia? Se traduce personas a veces se traduce la palabra alma, que es en hebreo o en griego, se traduce vida, se traduce corazón, se traduce mente para una sola palabra. Se traduce aliento, se traduce emociones. Esa misma palabra alma se traduce a veces emociones, se traduce apetitos, se traduce a veces como yo, mí, con pronombres personales. Pero todas mortales, ninguna inmortal. Ninguna, no hay ni una sola vez que se diga que es inmortal el alma. Así que es importantísimo que eso se entienda. Es aquí donde la gente se confunde, porque de la palabra alma se traduce varias palabras, porque el hebreo y el griego es mucho más amplio. Se traduce varias palabras y es ahí la gente donde se confunde. Y por eso es importante, les pongo esto. Siuké ahora, para cuando se traducía como personas vivas. Hechos 2:41. Este es siuké, es alma en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hechos 2:41 dice, y se añadieron, esta es la predicación de Pedro en el Pentecostés, el primer sermón de Pedro. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 siuké. De ahí está traducido, de siuké. Aquí se traduce personas que se unieron a la iglesia. Se bautizaron, de hecho. No bautizaron almas. Almas, como se tiene la idea que es un ente pensante. No existe eso en la Biblia. Son ideas paganas. Pero bíblicamente no hay eso de que almas, seres, digamos que pensantes o entes vivos. No existe tal cosa. Alma es una persona, como dice aquí. Sigamos otro texto. Números 31:19 en el Antiguo Testamento. Es nefesh, alma. Cualquiera que haya, traducida como personas vivas, cualquiera que haya dado muerte a persona. Y adivinen de qué palabra se traduce. De nefesh. Y fue el hombre, unió aliento de vida con polvo de la tierra y fue el hombre nefesh. Alma viviente, persona viviente. Aquí es traducida, esa palabra nefesh es traducida persona. Permaneced fuera del campamento 7 días, cualquiera que haya dado muerte a persona. Tenía que dar, ok, ahí está. Otra. Persona ahora, o nefesh. Nefesh es hebreo. Otro ejemplo. Hay muchísimos, 1,600 veces aparece alma. Imagínense cuánta información hay en cuanto a esa palabra en toda la Biblia. Pero solo le estoy dando ejemplos. Salmos 32:13 dice, consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Es un salmo mesiánico, de hecho. Consultan juntos contra mí e idean, traman quitarme la vida. ¿Quitarme la vida? ¿Y adivinen de qué palabra viene ese quitarme la vida? O vida, en este caso. Nefesh, de la palabra alma. Alma aquí es traducida, nefesh es traducida vida. Vida. Y ustedes lo pueden constatar con ustedes mismos. Busquen una Biblia interlineal del Antiguo Testamento y ahí le va a salir. Y consulte Salmo 32:13. Nefesh, y aquí es traducida vida, en lugar de allá, ¿qué decía? Personas. ¿Qué más? Ahora, nefesh, Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, le dice, esto es a Noé. Sangre, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Aquí es traducida, ¿de qué? Esa palabra vida es traducida ¿de qué? De nefesh es la palabra. Entre paréntesis significa la palabra que está en hebreo, la palabra original. Vida todavía, ¿sí ven? Génesis 35:18, todavía otro ejemplo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Al salírsele el alma, pues murió. Esta es la historia de Raquel, la esposa de Jacob, que cuando dio a luz a Benjamín, en el parto se desangró y murió. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿Le salió el alma? No, le salió, en este caso es el aliento de vida, le salió sangre. Ella dice la Biblia que murió desangrada, porque sangre también es lo que mantiene el cuerpo vivo. Por eso, carne con su sangre, que es su vida, no la comas, es lo que dijo. Sangre, no comas sangre. Y aconteció que al salírsele el alma, al salirse la sangre, cuando dio a luz a Benjamín, murió. Ese es el punto. Y aquí, ¿de qué traduce? De la palabra nefesh.
No es que le salió un alma, es sangre que le salió, pero es la que contiene la vida o sostiene la vida. Ahora, siuké en el Nuevo Testamento, recuerden que siuké, nefesh en el Antiguo Testamento, alma, en el Nuevo Testamento es siuké. Ahora, vida, como vida. Cuando es traducida en el Nuevo Testamento, la palabra alma como vida. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y qué palabra es ahí vida? Siuké, la perderá. Y todo el que pierda su vida, siuké, por causa de mí, la hallará. Eso dice Jesús. Vida, es traducida como vida. Ok, vamos. Ahora Mateo 10:28, traducida como vida también. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, la misma palabra, allá es traducida vida, acá es traducida alma. Ok, esa palabra, el Señor Jesús cuando dijo, todo el que pierde su vida, ahí es traducida vida, la palabra siuké, la palabra alma. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Puede ser traducida aquí, si quieres, de la misma palabra siuké, no temáis a los que matan el cuerpo, mas la vida no pueden matar. Mas la vida eterna no te la pueden quitar. De eso trata, de hecho. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, siuké, allá es traducida vida, y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese que puede matar el cuerpo y la vida te puede quitar en el infierno? Dios. Satanás no es el que quema en el infierno, él no tiene poder, él va a ser destruido en el infierno. Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, ahí habla de que Satanás es destruido en el infierno, él va a ser destruido. Él no está el encargado, Dios es el que tiene el control, no Satanás. Así que es Dios, obviamente, el que tiene el control. Así que aquí, sin embargo, es traducida alma. Allá en el otro texto, Jesús mismo hablando, es traducida al español, vida. Sigamos. Siuké es traducida también como corazón. Efesios 6:6. Dice, como siervo de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Como siervo de Cristo de corazón. ¿Y de qué palabra es traducida esa palabra corazón? Siuké, la misma. Pudo haberse traducido vida, pudo haber sido traducida alma. De corazón, haciendo, pero tiene que ver con eso. O sea, la palabra siuké significa varias cosas, pero no lo que nos imaginamos, que es un alma, un ente pensante. No es eso, no es eso. ¿Ok? Hechos 14:2. Mente ahora, traducida, siuké, alma traducida como mente. Excitaron y corrompieron, este es el apóstol Pablo, cuando estaba predicando en algún lugar, y la gente, alguien, ¿cómo se llama? Predispusieron la gente en contra de Pablo que estaba predicando. Excitaron, dice, y corrompieron los ánimos de los gentiles. ¿Corrompieron los ánimos de los gentiles? No, lo que significa eso, ánimos es traducido de dónde, de siuké, de alma. Corrompieron su alma, corrompieron su mente, les lavaron el cerebro en contra de Pablo, y entonces para que los persigan y no los dejen predicar. Es lo que hicieron, se les lavaron el cerebro. Pero ¿de dónde viene esa palabra ánimos? De la palabra siuké, alma, mente, que es traducida mente. Les lavaron en la mente, eso es lo que es, el cerebro. Eclesiastés 9:5. Por eso es que hace sentido todo esto. Hablando de los muertos, aquí en Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. Tú y yo, porque estamos vivos, sabemos que vamos a morir algún rato. Pero los muertos nada saben, nada es nada, ni tienen más paga, no reciben más salario, porque su memoria es puesta en olvido. O sea, ya no piensan, es puesta en olvido. Ok, sigamos, versículo 6 de Eclesiastés 9 mismo. También su amor y su odio y su envidia fenecieron. Fenecieron significa expiraron, terminó. Su amor, su odio, su envidia. Ya no puede amar, ya no puede odiar, ya no puede envidiar. ¿Por qué? Porque expiró. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En este planeta. En nada de lo que se hace aquí en este planeta tendrán parte. ¿Por qué? Porque están muertos. El muerto no piensa, no odia, no se alegra, etc. Esto es solo un texto, hay más textos que hablan de esto mismo. El muerto está muerto, de verdad está muerto. Pero Satanás
el archiengañador, no moriréis. Tú sigues viviendo. Tú vas a seguir viviendo. Aunque caigas en pecado, aunque se convirtió la raza humana en pecado, tú sigues viviendo. Tú eres inmortal. Y sin embargo, es un engaño terrible de Satanás. Así que los muertos, según ese versículo, esos 2 versículos que leímos, no pueden saber, no pueden conocer, no pueden cobrar, no tienen más paga, dice. No pueden recordar, no pueden amar, no pueden odiar, no pueden envidiar, no pueden participar en nada de lo que se hace aquí en la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿quiénes son esos que mi abuelita venía y se sentaba? De hecho, hay una historia. Venía y se sentaba, venía y se sentaba. Y entonces le decía, mi abuelita, qué bueno que viene a visitarme. Y se sentaba en la misma silla que ella se sentaba. Hasta que un día, este joven aprendió con la Biblia que esa que viene y se sienta ahí no es la abuelita, sino son espíritus satánicos, demonios que vienen imitando. Ahorita les voy a dar un texto. Imitando venía y se sentaba. Hasta que cuando aprendió, entonces, la próxima vez que asomó a abuelita, este joven dijo, en el nombre de Jesús, te reprendo y te mando que desaparezcas, porque ahora entiendo que la palabra de Dios dice que los muertos no participan nada de lo que está aquí en la tierra. Entonces, si los muertos no participan nada de lo que está aquí en la tierra, entonces es un demonio. En el nombre de Jesús, sal de aquí, Satanás. Y se desapareció y nunca más volvió abuelita a sentarse en el mismo lugar. Eso es lo que el Satanás se engaña a través de esta doctrina que dijo, no moriréis, seréis inmortal aunque seas pecador. Y resulta que somos mortales. Y la única esperanza es de que la resurrección, de que Jesús nos va a volver a dar vida. Esa es la esperanza del ser humano. No de que seguimos viviendo. No tiene más paga. Levíticos 20:27 dice, una prohibición terrible que hay ahí. Dice, hombre o mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. Dios prohibió. ¿Por qué prohibió eso a la gente del Antiguo Testamento? Porque cuando tú evocas espíritus de muertos, no es el muertito que viene a hablarte o a visitarte, son demonios, son demonios. Recuerda que Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo y hay muchos demonios en este planeta. Cuando el endemoniado Gadareno, Jesús echó 2000 por lo menos demonios de ese Gadareno, porque era una legión, dice, y 2000, esos demonios entraron en los cerdos, que eran 2000 cerdos. Hay muchos demonios en este planeta. Son ángeles caídos. Y cuando invocaren, el pueblo de Dios se suponía que no debía invocar espíritus de muertos. No debería ir a entregarse a adivinación, porque todo eso es gracias a que crees que el ser humano sigue viviendo. Hay brujos gracias a eso. Si no creyeras que el ser humano sigue viviendo, no existiría la brujería, no existiría el espiritismo. Es gracias a esa doctrina satánica de la inmortalidad, de que tú sigues viviendo mientras es lo contrario. Ciertamente moriréis, dijo Dios. ¿A quién le creemos? ¿A Satanás? ¿A las culturas paganas? ¿O le creemos a la palabra de Dios? Eso está en juego, queridos hermanos. Esto es serio. Esto es súper crucial, súper importante. Vamos, en 1 Samuel 28, 3 al 25. Ahí, si ustedes leen, no la voy a leer porque es largo, casi todo un capítulo. En 1 Samuel hay una historia donde Saúl viene y consulta a una bruja y dice, quiero que me guíe el profeta Samuel que había muerto y quiero que me diga qué hacer. Así que hizo llamar a una pitonisa, a una bruja, y para que lo llame según a Samuel de la tumba que ya había muerto. ¿Y qué pasó? Sí, lo hizo venir. Ahí está la historia. Y apareció con toda la apariencia, tal como se vestía y tal como era el profeta Samuel. Y apareció, pero sin embargo, no era Samuel. Era un demonio, porque ahí tú lees todo el capítulo y ya vas a ver que era un demonio que dijo para engañarlo a Saúl, para que sea destruido, a Saúl, el rey Saúl. Es la única vez que alguien en la Biblia que sale de la tumba, traído por una pitonisa. Es la única vez. Y es obviamente un demonio. Ahí léelo. Ahí está en
Primera de Samuel 28. Es la única vez. Jesús resucitó solamente a 3 personas cuando Él vino a este planeta. Y ninguno de los que Él resucitó dijeron, mira, yo estuve en el cielo, estuve en la gloria, ¿por qué me trajeron de regreso a la tierra? No dijeron, ninguno de ellos, mira, es hermoso el cielo, o es terrible el infierno. Ninguno de ellos. Aunque ahora hay gente que dicen que fueron al infierno y que era así y que se estaban quemando. Mentiras. La Biblia, cuando mueres, mueres de verdad. No sigues, no vas al infierno, no vas al cielo. No existe eso. Es una enseñanza pagana. Una enseñanza, digamos, que se metió del paganismo. La Biblia dice, esto sí es poderoso. Y esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra única esperanza. La Biblia dice que hay un solo que es inmortal. Nosotros no somos inmortales. De hecho, ni los ángeles son inmortales. La Biblia no vas a encontrar en la Biblia que los ángeles son inmortales. ¿Por qué? Porque son criaturas. Dios las creó. Por ejemplo, Ezequiel 28, Isaías 14, ahí habla de Satanás, que Dios lo creó. Y por eso Dios le va a poner un fin también. Y ahí habla de un fin de Satanás. Porque no es inmortal. Satanás no es inmortal. Es mortal. Se tornó mortal porque pecó. Así que ni siquiera Satanás. ¿Por qué es mortal? Porque es un ser creado. Su inmortalidad dependía de una fidelidad por la eternidad a Dios. La fuente, la única fuente de inmortalidad. El único que es la fuente de vida es Dios. No existe otro ser en el universo que sea fuente de vida, que sea inmortal. Solo Dios es inmortal. Miren lo que dice. Hablando de Jesús de paso. Primera de Timoteo 1:17. Al Rey de los siglos, inmortal. Está hablando de Jesús. Lean el contexto. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Al único sabio Dios. Inmortal. Pero más todavía. Primera de Timoteo 6:15 y 16 dice. El bienaventurado, está hablando de Jesús, el bienaventurado y soberano, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el único, no existe otro ser en el universo, no existe competencia como los paganos pensaban que habían 2 dioses, un Dios bueno y un Dios malo, o sea, Satanás es el Dios malo, Él no es inmortal, Él nunca fue inmortal, Él podría vivir eternamente si hubiese permanecido fiel al Creador, a Dios, la única fuente de inmortalidad. Pero Satanás cayó y hizo caer también a este planeta y nos convertimos en inmortales. Y nuestra única esperanza es el arrepentimiento, nos convertimos en mortales, obviamente. Y entonces, la única esperanza es la fuente de inmortalidad, Jesús, que es el único inmortal. Esa es nuestra esperanza. Y Él nos dice esto, miren, Romanos 2:6 al 7. Romanos 2:6 al 7. Dice la Biblia que buscamos inmortalidad. Si somos inmortales, ¿para qué buscamos inmortalidad? ¿Quién busca las llaves si tiene las llaves en la mano? Es porque las has perdido, es porque no la tienes contigo, que la buscas. Dice así, Romanos 2:6, 7. Dice, Dios pagará, ahí está hablando de Dios, Dios pagará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Para qué buscamos inmortalidad si ya somos inmortales? Si cuando morimos ya vamos al cielo, ¿para qué Jesús viene por segunda vez a la tierra? ¿A quién va a llevar? Si ya estamos allá. ¿Y para qué existe, cómo se llama, resurrección? ¿Qué sentido tiene de que haya resurrección si ya estamos en el cielo gozando de las glorias celestiales? Esta doctrina contradice un montón de enseñanzas de la Biblia. Pero nosotros somos mortales, por eso buscamos inmortalidad. Por eso es que añoramos ser inmortales, porque no la tenemos. ¿Quién busca lo que ya tiene? Estimados amigos, qué mentira más terrible. Bien obvia en la Biblia, bien obvia en la palabra de Dios, pero bien engañada mucha gente. Satanás, imagínense, a Adán y Eva, con mentes perfectas, con mentes agudas, recién salidas de la mano de Dios, los engañó. Ahora no, imagínense a usted y yo. Imagínense después de miles de pecados y de degradación, cuando nuestra mente es súper débil. ¿Cómo nos engaña? Si no nos aferramos a la palabra de Dios, Satanás nos engaña, nos mete cuentos de culturas paganas. Así que seremos inmortales,
Primera de Corintios 15, 53, 54. Dice, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, está hablando el apóstol Pablo de esto mortal, del cuerpo. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Entonces, ¿cuándo es eso? En la segunda venida del Señor Jesús. Lean el contexto de capítulo 15 de Primera de Corintios. Lean todo el contexto. Es la segunda venida que está hablando ahí. Entonces se cumplirá la palabra. ¿Cuándo? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá la palabra, sorbides la muerte en victoria. Recién ahí la muerte ya no tendrá victoria sobre nosotros. Recién ahí seremos inmortales otra vez. Recién ahí. Y buscamos mientras tanto inmortalidad. Somos bien, seremos inmortales, pero eso en el futuro. Está prometido. Dios nos da vida eterna. Eso significa vivir para siempre sin morir. Eso es inmortalidad, pero eso es en el futuro. Antes del pecado, éramos inmortales. Después de que Dios limpie esta tierra y termine con el pecado y limpie el pecado totalmente, otra vez inmortales. Pero eso en el futuro, no ahora. No mientras hemos estado con el pecado a nuestro lado. No existe tal cosa. Ahora, 1 Corintios 15, 56. Seremos inmortales. Sigue diciendo, ¿dónde está? Ahí diremos, cuando sigue diciendo más adelante, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Diremos. ¿Cuándo? Cuando esto sea mortal, sea vestido de inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le preguntaremos a la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No más. Ahorita pregúntale eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dice la muerte, nos dice a nosotros, espérate un ratito, ahora con el COVID. Te voy a picar y vas a morir. ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Espérate un poquito. Nos dice ahora si nos burlamos. Pero ahí sí jugaremos con la muerte. Nos burlaremos de la muerte. ¿Cuándo? Cuando Jesús nos dé inmortalidad. Si estamos muertos, resucitaremos a la voz de Jesús. Por eso dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que dice la Biblia. Estoy diciendo en Tesalonicenses. Así que, amigos, la muerte es un aguijón. Jesús dijo, Jesús es nuestra esperanza de vida eterna. Jesús es nuestra esperanza de inmortalidad. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesús. En Él está la resurrección, en Él es la vida. Él es nuestra esperanza. Él murió para darnos vida eterna. Si nosotros fuéramos inmortales, ¿para qué tenía que venir a morir en la cruz si ya somos inmortales? Justamente, si ven cómo daña todas las doctrinas de la salvación incluso. ¿Para qué Jesús? ¿Para qué vino Jesús a la cruz si ya somos inmortales? Si podemos vivir y disfrutar de las glorias eternas sin este cuerpo. ¿Para qué? Pero la realidad es que somos mortales. Y gracias a esta doctrina inventada por la serpiente en el jardín del Edén, por Satanás, de que no moriréis, hay Halloween. Hay Halloween. ¿Por qué? Porque hay espíritus, hay personas que se comunican con los seres vivos, que te pueden ayudar, que tú les pides, que tú les hablas. ¿Gracias a qué? A esta doctrina de no moriréis de Satanás. Y por eso es que se celebra el Día de los Muertos. Pero los cristianos no celebramos la muerte. No celebramos los muertos, celebramos los vivos. En vida, decimos nosotros mismos, en vida. Porque ya muerto, ya no pueden oler las deliciosas flores que les llevamos. Es en vida, es en vida. Así que Jesús dice en Apocalipsis 1:18, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas, no tengas miedo a la muerte, eso es lo que dice. Porque esa muerte es temporal. Teme a la segunda muerte, porque hay una segunda muerte. Después quizás estudiamos. Pero la muerte que todos, justos y pecadores, salvos y perdidos, seguidores de Jesús y no seguidores de Jesús experimentan, es la primera muerte. Es la primera muerte. La segunda muerte solo experimentan los perdidos. Jesús experimentó
La segunda muerte, para que tú y yo no experimentemos la segunda muerte. Porque la segunda muerte es para siempre, de ahí no vuelve nadie. Es de la primera muerte, la muerte natural, que Jesús a su voz nos llama de la tumba. La resurrección es un tema que hay centenares y centenares y docenas de versículos en el Nuevo Testamento. Es la esperanza del Nuevo Testamento. Es la esperanza del Antiguo Testamento, porque está en el Antiguo Testamento también. Era la esperanza de los hombres de la Biblia. No de que cuando morían iban al cielo, sino la resurrección. Estimados amigos, sin duda, la palabra de Dios viene para iluminarnos, nunca para entristecernos, nunca para desanimarnos, nunca para dañarnos. Pero imagínense, incluso usted y yo, si fuera cierto que cuando morimos vamos al cielo, pero algo en nosotros, Dios nunca nos dejó en total tiniebla, su Espíritu nos habla a nuestra mente. Si fuera cierto que cuando morimos vamos al cielo, pues ¿para qué quiero estar en medio de incendios, en medio de este mundo de lágrimas y de dolor? Quiero estar en la gloria. ¿Por qué entonces no provocar incluso que morir más rápido? ¿Por qué llamar al doctor cuando me enfermo? ¿Para qué llamas al doctor cuando enfermas si crees que cuando mueres vas a estar en las glorias disfrutando del paraíso? Algo nos dice, es mentira eso. Es mentira. Y cuando morimos estamos bien muertos en la tumba. Y ahí quedaríamos si Jesús no hubiese venido a la cruz del Calvario a morir por nosotros. No tendríamos esperanza de salir otra vez de la tumba. Pero gracias a que Jesús murió por ti y por mí, tenemos la esperanza. Si vivimos cuando venga Jesús, porque Jesús va a venir pronto, si estamos vivos todavía, ojalá sea así, no vamos a ver la muerte. Pero vamos a ser transformados. Esto mortal se va a convertir en inmortal. Ahí vamos a ser transformados. Pero si morimos, Jesús dice con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo saldrán primero, resucitarán primero, es lo que dice la Biblia. Estoy hablando de la Biblia. ¿Quién quiere decir? Yo quiero confiar en Cristo. Él es la fuente de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida. Él es el que nos vuelve a dar vida. ¿Quieren decir así? Oremos, querido Padre. Gracias por tu santa palabra. Querido Señor, gracias por la luz de tu palabra, porque tu palabra nos ilumina, nos saca de la oscuridad. Gracias, amado Padre. Tú no mandas tu palabra para herirnos, para lastimarnos, sino para salvarnos, para iluminarnos, para que seamos desengañados, para que el enemigo no nos entrampe, para que las costumbres de las gentes no nos entrampen. Querido Padre, ayúdanos a recibir esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.